La historia de Adán y Eva seguro que nos suena a todos, ¿verdad? Un jardín, una fruta prohibida, una decisión que lo cambió todo. En fin, una de las historias fundacionales de la cultura occidental. Pero, ¿y si el significado que siempre le hemos dado no fuera el único? Ni siquiera el original. Pues vamos a meternos de lleno en esto, porque aunque parezca increíble, esta historia ha sido un auténtico campo de batalla de ideas durante siglos. Lejos de tener un único significado, ha sido interpretada de formas, radicalmente opuestas. Y estas lecturas han transformado no solo la religión, sino la política, nuestra visión del sexo y hasta la propia idea de lo que significa ser humano. Para empezar, hay algo que es crucial entender. La interpretación más famosa de todas, la del pecado original, pues resulta que no fue la primera. De hecho, para los primeros cristianos, el relato del Génesis significaba algo completamente distinto, casi lo contrario, diría yo. A ver, pensemos en esto. Durante casi 400 años, los pensadores cristianos no vieron en la historia de Adán y Eva la caída de la humanidad. ¿Qué va? Vieron la prueba de nuestro mayor don, la capacidad de elegir. Para ellos, ser creados a imagen de Dios significaba precisamente eso, ser moralmente libres. De hecho, tenían una palabra griega para esto, autexiusia. Y ojo, que no es simplemente libre albedrío. Es algo más profundo, más potente. Es el poder de gobernarse a uno mismo, de ser dueño de tu propio destino. Y claro, esta visión tan optimista de la humanidad, pues iba a tener unas consecuencias revolucionarias. Y es que, cuando pones la libertad individual en el centro de todo, ¿qué pasa? Pues que acabas chocando con las normas sociales de toda la vida. Y vaya si chocaron, sobre todo en temas tan delicados como el sexo y la familia. Aquí es donde vemos un choque de trenes en toda regla. Por un lado, la tradición judía, que seguía al pie de la letra el mandato del Génesis de creced y multiplicaos. Tener hijos era una obligación sagrada. Pero de repente llega el mensaje de los cristianos y propone algo totalmente subversivo: liberarse de esas ataduras familiares para encontrar una libertad, digamos, superior. Fijaos en lo radical que era esto. Una frase como esta del apóstol Pablo era una auténtica bomba. Animaba a vivir como si las obligaciones del mundo no importaran. De la noche a la mañana, el celibato, que era visto como algo raro, pasa a ser un ideal, un acto de control sobre el propio destino. Y el impacto social de esto fue tremendo. Pensemos por un momento en una mujer joven en el Imperio Romano. Su destino, casi siempre, era un matrimonio concertado en la pubertad. Pues bien, la opción del celibato era una auténtica declaración de independencia. Le permitía tener control sobre su cuerpo, su patrimonio, su vida, una autonomía que hasta entonces era sencillamente impensable. Pero ojo que esta visión de la libertad no era la única que circulaba. Por las mismas fechas, otro grupo de cristianos, a los que hoy conocemos como gnósticos, leían la misma historia y llegaban a una conclusión, asombrosa, y para muchos, totalmente herética. Para los gnósticos, la historia del Génesis era como un acertijo. Leerla de forma literal para ellos no tenía ni pies ni cabeza. Se preguntaban, a ver, ¿cómo va un Dios bueno a prohibir el conocimiento? Se dieron cuenta de que ahí tenía que haber un significado oculto, uno que lo ponía todo patas arriba. Y aquí está la inversión total de papeles que proponen los gnósticos. Para ellos, el Dios del Génesis no era el Dios verdadero, sino un creador inferior, celoso, que nos quería mantener en la ignorancia. ¿Y la serpiente? Pues lejos de ser la villana, era la heroína de la historia, un mensajero de la sabiduría que nos ofrecía la clave para liberarnos. Así que el punto clave es este. La caída no era una caída en el pecado, sino una caída en el olvido, en una especie de amnesia sobre nuestro origen divino. El objetivo, por tanto, no era la redención moral, sino el despertar espiritual, adquirir la gnosis, el conocimiento interior. Y así estuvieron las cosas durante casi 4 siglos, con estas dos grandes visiones compitiendo. Por un lado, la libertad moral; por otro, la iluminación espiritual. Hasta que llegó un hombre, uno solo, que cambió las reglas del juego para siempre. Y su interpretación iba a dominar el pensamiento occidental durante más de 1500 años. Y ese hombre fue Agustín de Hipona. A finales del siglo IV, con el Imperio Romano en plena crisis y él mismo lidiando con sus propias batallas internas, Agustín vuelve a leer el Génesis. Y lo que saca de ahí es una teoría completamente nueva que lo va a cambiar absolutamente todo. Esta es la idea que redefinió el cristianismo occidental, el pecado original. Para Agustín, el pecado de Adán no fue un simple error, fue un cataclismo, un evento que dañó para siempre la esencia de lo humano, metiendo en nosotros una inclinación casi irresistible hacia el mal. Y, lo más importante, vinculó su transmisión, su contagio, directamente al deseo sexual. La lógica de Agustín era:
implacable. El pecado de una persona se convierte en la condición de todas. Aquella libertad de elección que tanto celebraban los primeros cristianos queda de repente hecha trizas. La humanidad, según esta visión, ya no nace libre, sino encadenada por su propia naturaleza dañada. Y aquí está el cambio fundamental. La historia de Adán y Eva ya no trata sobre la elección de pecar, sino sobre la incapacidad de no pecar. Pasa de ser una advertencia a ser una sentencia. Y claro, la interpretación de Agustín no se quedó en los debates de teólogos, se filtró en cada aspecto de la civilización occidental. Y su influencia, para bien o para mal, sigue siendo increíblemente palpable a día de hoy. Al convertir el acto sexual en el vehículo del pecado, Agustín sentó las bases de una profunda sospecha hacia el cuerpo, hacia el deseo. Esa conexión entre sexo, culpa y corrupción se convirtió en un pilar de la moral occidental durante siglos, y su sombra, bueno, sigue siendo bastante alargada. Y el impacto político fue inmenso. La doctrina del pecado original ofrecía la justificación teológica perfecta para el autoritarismo. La lógica era simple. Si los seres humanos son incapaces de gobernarse a sí mismos, necesitan una mano dura, ya sea la del Estado o la de la Iglesia, que los mantenga a raya y reprima sus malos instintos. En definitiva, se pasó de celebrar la autexía, el poder de gobernarse a uno mismo, a describir a la humanidad como un linaje condenado, una visión muy pesimista del ser humano, como si estuviéramos defectuosos de fábrica. Y esta idea ha moldeado profundamente nuestra psicología, nuestra filosofía y nuestra cultura. Su éxito fue total. La teoría del pecado original se convirtió en dogma, eclipsando todas las interpretaciones anteriores y moldeando la visión del mundo occidental. Influyó en todo, desde las leyes hasta el arte, y afectó a millones de vidas, lo supieran o no. Y así volvemos al principio. Una sola historia que dio lugar a dos visiones opuestas del ser humano, una de libertad y otra de esclavitud. La que triunfó, la de Agustín, construyó los cimientos de gran parte de nuestro mundo. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿hasta qué punto seguimos viviendo todavía hoy dentro de los muros que esa interpretación ayudó a levantar?